Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Les recuerdo mi nombre, soy Omar Susano y estoy aquí con el colega, el psicólogo Israel Galicia, que tiene su podcast también, que hacemos juntos también, el de Pienso Luego Existo, en su canal de Psicología del Alma, ¿verdad? Así ¿Qué nos es. puedes decir, colega, del día de hoy o acerca de tu programa, de tus podcasts? Claro, mira, gracias de antemano por invitarme aquí a tu podcast, ¿no? De perspectivas psicológicas, que ya hemos platicado varios temas, ¿no? Los hemos resumido, digamos, a grandes rasgos, que han sido la tanatología, tuvimos un podcast sobre ello, un podcast sobre la relación de pareja y varios sobre las emociones. Ahí nos llevamos varios podcasts, ¿no? Con este tema de las emociones y después, con el tema de la salud mental nos llevamos más podcasts todavía, en los cuales terminamos la semana pasada. Con respecto a mi podcast, el de Pienso Luego Existo, pues la idea es tratar distintos temas, ¿no? Ya ves que hemos tocado lo que es el tema de las redes sociales, el Super Bowl, el streaming. La semana pasada tocamos lo que es la cinematografía, ¿no? A nivel general. Y para este lunes estaba pensando que el tema puede ser, colega, si no ves alguna otra situación, el del cine mexicano, que fue con lo que cerramos, ¿no? Al final de la cinematografía. Hablamos ya un poquito sobre cine mexicano, pero igual y sería bien interesante poder hablar del cine mexicano, ¿no? Desde la época de, como dicen, el cine de oro, ¿no? De México Claro. hasta la actualidad, ¿no? También tengo mis redes sociales, Psicología del Alma, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, por ahí andamos, ¿no? Y que por cierto, esta ocasión se me hizo muy interesante. La verdad es que sí me estuve como que ahí viendo el programa, el de cinematografía, porque al final de cuentas nosotros como psicólogos estamos todo el tiempo referenciándonos a películas, ¿no? Y de hecho hicimos algunos análisis por ahí, en donde definitivamente considero que como que el aspecto psicológico va de la mano de un análisis de una película, en donde efectivamente podemos ver como muchos ejemplos de moralidad, o muchos ejemplos de pareja, o de familia, ¿no? En su defecto también hasta de individualidad, ¿no? De personajes como que muy típicos, referentes a lo mejor a alguna cultura, que tal vez contienen mucho liderazgo, ¿no? O como en este caso dijimos, la de mucha moralidad, y de hecho definitivamente se convierten en íconos, o se han convertido a través de los años en íconos pues de ciertas categorías, ¿no? Y que por eso recordamos sus películas, porque definitivamente los recordamos como algo muy atractivo, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí tenemos ese programa, la verdad es que yo lo recomiendo mucho, que lo pasen a ver, cinematografía de Pienso Luego Existo, ¿no? No sé qué quieras Así es. comentar, colega. Pues nada más, hay que, ahora sí la recomendación ya la diste y pues les pedimos, ¿no? Y les agradecemos que nos vean, que nos sigan, que nos compartan, que den like, que hagan comentarios. Y obviamente en los comentarios pueden poner distintas temáticas, ¿no? Y las vamos a tomar muy en cuenta, ¿no? Para poder hablar pues de distintos temas. Ya si se enfoca a psicología, pues nos esperamos a lo que es el área de la psicología para hablar de lleno. Y con respecto a eso, Omar, pues hoy tenemos el tema, ¿no? De la mentira. Sí, sí. Y Ujú. de hecho ya me ando rajando, ¿eh? Como dicen por ahí. ¿Sí? Porque, ¿Por qué? no, es una temática, me pasó lo mismo que le ocurrió a Sócrates, ¿no? O sea, mientras más sabes, mientras más cosas investigas, pues al último dices, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y definitivamente, pues la verdad es que me di a la tarea de como de escuchar muchos documentales y demás, y me doy cuenta de que la filosofía a través de los años pues, ha tratado de apegarse a ciertos enfoques filosóficos para descubrir la verdad, ¿no? O para pegarse Ujú. a una verdad que ellos reconocen como cierta. Pero eso es muy difícil, o sea, de hecho tan difícil es que hay ciertas, la verdad, o la ética kantiana, o habla Aristóteles también de la verdad, o Platón y Sócrates se la pasaron debatiendo cosas que referían a esto. Es decir, parece que todos a través de los años han investigado acerca de esto, pero a final de cuentas a nosotros en lo que nos incumbe, pues en el ámbito de la psicología, a lo mejor es más fácil, por ejemplo, a ver o hablar de la mentira, en el sentido de que pues lo que nos incumbe a nosotros en nuestra carrera, pues definitivamente, por ejemplo, la mentira para hacer nosotros un diagnóstico, pues a lo mejor nos corresponde y sería más difícil, por ejemplo, atender a alguien que se la pasara diciendo mentiras. Y ahora depende, por ejemplo, si esa mentira como que afectara, ¿no? Lo que nos está platicando, porque pues nos puede negar o no nos puede no decir su nombre, pero a final de cuentas eso no afecta a lo que le esté pasando, ¿no? O nos puede negar de dónde es, ajá, pero las demás cosas que nos dice son ciertas, o en su defecto, a mí me ha pasado muchas veces, nosotros tenemos esta cuestión del diagnóstico inicial y el diagnóstico latente. Una cosa es lo que ellos dicen al principio de la terapia porque tienen desconfianza, porque todavía no se sienten cómodos en la terapia,
Y otra cosa es lo que a la tercera, a la quinta sesión nos terminan como que ya diciendo de algo más, ¿no? O a veces hasta la décima sesión se descubre la verdad, ¿no? Se descubre el motivo de consulta. Entonces, es con lo que trabajamos nosotros. Me quisiera ir como un poquito más, de una manera más humilde, como por nuestra rama, y ya si van saliendo algunas otras cosas, como que meternos a otras áreas, ¿no? Pero es eso lo que me topé y con lo que me encontré, que tocar ya el tema de la mentira en sí, pues podríamos hablar de todos los enfoques, las diferentes profesiones, y al final de cuentas no abarcaríamos toda todo lo que se refiere a mentira o a verdad, ¿no? Porque al final de cuentas no es tan simple y no es tan fácil esta cuestión. ¿Por ahí escuchas algo? ¿O porque yo escuché como que un sonidito, ¿no? No, no, no. Ah, ok, ok. ¿Qué opinas de esto, colega? ¿Qué opinas acerca de lo que te menciono? Sí, pues mira, es igual, ¿no? Ahora sí que, como dices, es parte del material con el que trabajamos, pero hay una situación que, digamos, vamos a ponerla de esta forma. Nosotros tenemos, como psicólogos piensan los demás que estamos ahí nada más analizando todo el tiempo a la gente, ¿no? Y que todo el tiempo andamos viendo a ver si nos mienten o no. Pero pues no, la verdad es que no, parte de la carrera se enfoca principalmente a que no hagamos eso, ¿no? Sería un gran error estar tratando de analizar a toda la gente con la que convivimos. Entonces, cuando entramos al consultorio, ahí sí, ajá, ahí pues obviamente es nuestro trabajo, es nuestra tarea, es nuestra profesión y pues es parte de nuestra ética profesional, ¿no? Tener que analizar a la persona con la que estamos tratando, porque sí, efectivamente, en algunos casos nos van a mentir deliberadamente, que aclaro, ajá, la mentira no tiene que asociarse de inmediato con una cuestión de maldad, ¿sí? La mentira tiene muchas facetas, muchas situaciones, muchas circunstancias y es bien importante aclarar que la mentira no tiene que ver precisamente con una persona mala, una persona que quiere defraudar o una persona que quiere aprovechar, no, porque hay tipos de mentiras que ya iremos viendo, ¿no? Pero una vez que entramos al consultorio, el paciente o el consultante, o en tu caso el cliente, nos van a decir lo que ellos creen que están viviendo desde su perspectiva, desde su realidad. Pero hay veces que el pensamiento está en una situación de trastorno o de inconsciencia que ellos creen decir la verdad cuando en realidad son situaciones fantasiosas o situaciones que ellos se están generando en su mente. Ajá. Y ahí podríamos decir que no hay mentira. Ya iremos viendo cómo podemos definir el concepto de mentira. Por otro lado, también hay gente que sí nos va a mentir, ajá, como decía, deliberadamente va a mentir, ya sea para ocultar lo que verdaderamente quiere expresar o porque nos va a ir conociendo y poco a poquito nos va a ir soltando algunas cuestiones. Hay situaciones que pues uno ni siquiera quiere meterse en eso, ¿no? Por ejemplo, en algún podcast yo platicaba de que tuve, vamos a poner, entre algunos pacientes me ha tocado atender personas que se dedican a situaciones ilícitas, ¿no? Entonces, ellos son muy, muy mentirosos, ya puede decirse que son mentirosos compulsivos porque es su manera de vivir y de llevar las cuestiones con las que se asocian al estar involucrados en delitos, en delincuencia, en crimen, en narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero bueno, y hay otro tipo de mentiras que las dicen les decimos piadosas, ¿no? Ahí en la consulta. Ajá. ¿Por qué? Pues porque quieren como que salvar a otras personas, por decirlo de alguna manera, o no evidenciarlas. Ajá. Y ya iremos viendo a qué se refiere todo esto de la mentira. Ahora, con respecto a lo que es la filosofía griega, sí, efectivamente, ¿no? Aquellos filósofos griegos de hace muchísimo tiempo siempre han estado en busca de la verdad. Sí, y ese en busca de la verdad, pues los ha llevado, como decimos coloquialmente, a filosofar sobre situaciones de la realidad, situaciones del pensamiento humano, y obviamente lo han asociado a la persona que dice la mentira o que oculta la verdad, porque también está esa parte, ¿no? No nada más el mentir, sino el ocultar la verdad, ya sea en su totalidad o de manera parcial, ajá, y a veces con intenciones, ¿no? Que pueden ser buenas, pueden ser malas, o simplemente la persona no se está dando cuenta, ¿no? Claro, y a final de cuentas, bueno, uno de los análisis que me tocó realizar, colega, fue efectivamente entender que cuando se vive en una ciudad o en un país como México, que involucra pues muchas cosas, ¿no? Como fraudes, engaños, mentiras, guerra de poderes, manipulación, etcétera. Definitivamente es como que difícil saber dónde se encuentra la verdad, ¿no? O sea, es decir, personas que a lo mejor nacieron pobres, ¿no? Contrario a personas que nacieron con mucho dinero, acomodadas, personas que tienen garantizados excelentes trabajos contra personas que apenas van a tener un trabajo para irla llevando, ¿no? Para tener el salario mínimo. Esto es algo muy real en México y a final de cuentas tenemos que vivir con eso. O sea, a final de cuentas tenemos que creer o entender que
por más que hayamos estudiado, por más que hayamos ido a lo mejor a una excelente universidad, pues de repente, si no tenemos como que los conectes, las palancas, los conocidos, pues a lo mejor nos podemos quedar en casa ahí haciendo nuestro negocio, nuestro emprendedurismo, ¿no? Porque a final de cuentas, o optar por una fábrica que nos dé el salario mínimo, ¿no? O sea, a final de cuentas, habiendo estudiado, ¿no? En su efecto, se critica mucho a los taxistas que son abogados, a los taxistas ingenieros y demás, pero no optaron por esa fuente de trabajo, pues debido a que no había esas oportunidades para profesionistas, ¿no? O sea, especifico mucho que esto es para profesionistas, porque se dice mucho del salario mínimo, ¿no? Del salario de profesionistas, que se supone, y antes de que subieran el salario mínimo, estaba en 9,000 pesos, se supone, ¿no? Y que ya en la vida cotidiana, en la vida real, te das cuenta de que pues no, o sea, eso lo ganará alguien sindicalizado, ¿no? O sea, pero en realidad alguien que no esté, que no tenga pues esa categoría, ¿no? De trabajo de confianza o de trabajo de conocido, etcétera, no los gana. Bueno, por lo menos en Morelia no los gana. O sea, yo en esa época que estaba en el DIF, terminaba ganando 5,500, colega, ¿no? O sea, eran 5,500 que se supondría que como profesionistas ganabas 9,000, pero acá no, acá ganas 5,500. Pero te hago notar algo, o sea, de 5,500 que ganábamos, las mujeres ganaban 6,000 por ser mujeres. Entonces, ahora la injusticia está de la que pelean todo el tiempo, pues ahora era al revés, ¿no? O sea, nosotros por ser hombres se nos catalogaba diferentes, ahora por ser hombres, por ejemplo, no teníamos vacaciones porque nos quedábamos en diciembre, nos quedamos así como que a trabajar, pero Ujú. todas las mujeres se fueron, ¿no? Entonces también ya empiezas a ver las injusticias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nuestra jefa era mujer, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, ¿no? O sea, ¿me afecta o me beneficia, ¿no? Ahora mi rol de género me está afectando, ¿no? Por ser hombre. Pero ese tipo de Ujú. injusticias, yo te estoy hablando de las que me correspondieron a mí, y estamos hablando a lo mejor de cosas que nos hacen percibir que la vida tiene engaños, que es un poco de mentira, que tiene fraudes, ¿no? Que hay falta de Ujú. veracidad, porque a final de cuentas uno piensa también, el mérito dichoso de la meritocracia es voy a estudiar y pues ahí me va a estar esperando una fuente de empleo, ¿no? O sea, ya van a estar buscándome las empresas para que yo sea psicólogo de su empresa. Y pues cosa más contraria a eso, ¿no? Porque al final de cuentas pues vas a tenerte que hacer tu propia fuente de negocio en tu casa para no pagar renta, vas a tener que comprar todas las cosas que necesites para poder atender a personas, ¿no? O sea, y en ese aspecto pues vas a tener que aprender cosas como de economía, cosas de administración, cosas de publicidad, de marketing. O sea, si vas a tener otra carrera adicional a tu carrera que hiciste para poder pues sobrevivir, ¿no? Ahí en un medio que no te da como que esas opciones. Pero te digo, o sea, yo estoy hablando de mi caso, pero como este caso, o sea, he visto a los abogados, he visto a muchos administradores, he visto a ingenieros, que ya después de cierto tiempo de haber trabajado, por ejemplo, lo hablaba con un amigo, hay ciertos trabajadores, por ejemplo, digamos un ámbito bueno, digamos, ¿no? Los ingenieros que trabajan en Mitsubishi, ¿no? En Toyota, en Chrysler, ¿no? Y se Ujú. recorren las 5 o 6 empresas más grandes, ¿no? Del país, 5 o 6. Y en todas ya fueron gerentes, supervisores, jefes, y en las 6 ya trabajaron, ¿no? Durante un promedio de 10 años, Ujú. más o menos, 6 empresas. Pues después de haber trabajado eso, en esas 6 empresas ya no tienen opción de trabajar en otra que tenga esa categoría o ese nivel de empresa, porque de ahí Ujú. en fuera ya no lo van a contratar esas 6 empresas porque ya trabajaste ahí. Entonces, ¿qué te queda? Pues buscar otra fuente de trabajo. Entonces, no es que tu carrera no sirva, sino que ahora te quedaste sin opciones de trabajo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues ahora voy a emprender un negocio, me voy a meter de Uber, ¿no? O en su defecto me voy a ir a Estados Unidos a trabajar porque es el lugar donde me pueden pagar lo que me pagaban en esas grandes empresas, ¿no? Los dichosos 50,000 pesitos que decía Samuel García, ¿no? Por ahí. Pero ¿cómo ves esta parte, colega? Esta parte que te menciono. Pues sí, mira, ahora sí que acabas de mencionar un tema bien complicado y pues sí, nos saldríamos de contexto si le sigo por allá, ¿no? Porque podemos irnos a tanta cosa que se da, ¿no? Pero lo voy a aterrizar en esta parte de lo que es el gobierno, ajá, y la política mexicana. Ahí precisamente hay muchísima mentira, ajá, y mentira despiadada, mentira consciente de lo que está causando y de lo que va a causar, no cualquier tipo de mentirita, ¿no? Y a partir de todo eso se han hecho reformas a la educación, se han hecho reformas al trabajo, a las leyes laborales, a los energéticos, a la forma de funcionar en la sociedad de México, que han perjudicado al país. Ajá, esa es la realidad, ¿no? Tampoco nos vamos a poner aquí a evadir situaciones ni a negar cosas, ¿no? ¿Qué sucede cuando mencionas esto de las profesiones? Sí, efectivamente, ajá, hay mucho profesionista que, pues lamentablemente no pudo ejercer su profesión por X circunstancias, por las que sean, ¿no? Desde verdaderamente falta de oportunidades hasta
falta de ganas, ¿no? Porque también están los que no hicieron bien las cosas y después te terminan mintiendo, por cierto, diciendo que no hay oportunidad, cuando en realidad ni se esforzaron, ¿no? Pero sí hay quienes quisieron esforzarse y todo eso y no pudieron, ¿no? O cuando lograron entrar a algún trabajo, pues estaba muy mal pagado, porque también esa es la otra cosa, ¿no? Que puedo, digamos, lo manejan hablando ya de la mentira de Jen, ajá. Es una forma de poner esta situación. Te ponen que hay trabajo, ajá. Y sí, efectivamente hay mucho trabajo, ajá. Cuando decimos, no, pues es que no hay oportunidad laboral, pues a lo mejor inconscientemente estamos mintiendo, porque sí la hay, y muchísimo, hay muchísimo trabajo, pero mal pagado. Y aparte, con unos horarios laborales bien extensos, ¿no? Entonces, quizá lo que queremos decir en realidad es, hay mucho trabajo, sí, pero mal pagado y con unas jornadas casi casi de esclavo. ¿Ah? Entonces, pues ese tipo de trabajo no me conviene y por eso busco algunas otras alternativas. Ajá, entonces, la situación en la política, cómo se ha manejado aquí en México, pues nos ha llevado a muchas situaciones en las que han favorecido a las empresas y a los empresarios y han perjudicado a los trabajadores. ¿Por qué? Porque las empresas te ponen desde el contrato. Ajá. Ya desde ahí un contrato mentiroso y hasta fraudulento, porque defraudan al trabajador a final de cuentas. Vienen un montón de cláusulas ahí amañadas, ahí disfrazando la verdad, para el trabajador pagarle lo que quieren, ajá, prácticamente. O por ejemplo, estos famosos bonos, ajá, que el bono de no sé qué, y el bono de aquello, y el bono, y te imaginas que vas a tener un sueldo competitivo, como dicen ellos, ¿no? Pero competitivo para ellos es una cosa y competitivo para la gente es otra cosa. Ese es el punto también de la mentira, cuando se utilizan palabras que se pueden interpretar de distinta forma. A ti te lo hacen entender de una manera, ¿no? Por ejemplo, los políticos cuando en su eslogan de campaña, bienestar para la familia, ¿no? Pero ellos en su mente, bienestar para su familia. Y tú, votante, bienestar para mi familia. Ah, se oye bien, ajá, pero no, en realidad no. No terminan la frase, ajá. Y son eslogan que ya se han analizado y que llevan su mala intención, ¿no? Pero bueno, vamos a aterrizarlo esto en la mentira. Cuando una persona, decide ir a trabajar a algún lugar, pues resulta que le ponen una serie de situaciones, ¿no? Estas son las condiciones de trabajo, estas son digamos, las capacidades que debes de tener para desarrollar el trabajo y estas son la oferta que nosotros te damos por el trabajo que vas a hacer. Entonces, pues resulta que cuando entras, pues no es lo que te habían prometido, ajá, mentirosamente. Y entonces, pues los trabajadores se encuentran en ese tipo de situación en la que pues prácticamente fueron engañados, ¿no? Pero también hay trabajadores que son bien mañosos y están buscando siempre la manera, con mentiras, por cierto, de evadir sus responsabilidades. Ajá, y se les muere la abuelita como 10 o 20 veces al año, ¿no? O se les enferma el hijo todos los días del año está enfermo y cosas por el estilo, ¿no? O tráfico, ¿no? Ven en la noticia, ¿no? Que hay tráfico en Puebla y ellos, es que había tráfico acá en el Estado de México y no pude llegar, ¿no? Pero son cuestiones que cada quien, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo podría comentar, colega. Y es que, por ejemplo, yendo más allá, ¿no? A otras, o sea, estoy hablando sobre la misma mentira, a lo mejor de poderes, pero ya en otro rubro, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la basura, hablemos de la basura, ¿no? Nos venden la idea de que tú, usuario, ¿no? Tú persona que andas por la calle, si tiras una basura, esto se va a ir al carajo, ¿no? Porque el mundo se va a ahogar en la basura, ¿no? Sí, Y te venden esa idea, pero por otro lado las empresas pues tiran un montón de basura, ¿no? Que toneladas efectivamente, y si toneladas. nos vamos a estadística, pues digo, el mayor generador de basura pues, son las empresas. Y por una basura que tire el usuario común, pues en realidad no va a pasar nada, ¿no? Pero te venden la idea y aparte te generan miedo a partir de esa creencia, ¿no? Lo mismo pasa en otros ámbitos, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, un documental de cigarros, ¿no? Y en ese aspecto los cigarros, pues mucho tiempo estuvieron pagando abogados en Estados Unidos para que dijeran en las publicaciones, en la publicidad se dijera que el cigarro no causaba adicción, ¿no? La nicotina no genera adicción. Se hicieron estudios y demás, y efectivamente se decía que generaba más adicción otra cosa que la nicotina, ¿no? Y se defendió por muchos años. Y había publicidad engañosa de doctores fumando, ¿no? Como diciéndote, mira, o sea, yo que fomento la salud, fumo, ¿no? Entonces, No pasa nada. sí, a través de los años ha ido regulando esto, desde luego, pero en su momento, pues fue una industria que pagaba miles de pesos, miles de dólares en su defecto, para tener controladas a las empresas de publicidad o en su defecto también a la comunidad, para que aceptaran esto tan... me voy a ir a otro tema, por ejemplo, al tema de las personas a las que seguimos, ¿no? Que en un dado caso, por ejemplo, está el caso de, bueno, que la gente sigue, ¿verdad? El caso de Gandhi, una persona que luchó con honestidad ante un pueblo que estaba siendo gobernado por los ingleses, ¿no? La India, y que a final de cuentas, por medio de pues una revolución pacífica, ¿no? Que hizo a través de no comer,
¿no? De no comer para demostrarle a los ingleses, ¿no? Que su país pues podía ser libre y sin guerra, ¿no? O sea, simplemente como que mostrándolo al mundo y poniéndose así como que en esa, pues no sé cómo se le llame, ¿no? Pero era esta revolución que él creó pacífica, ¿no? Y Ujú. luego viene, o lógicamente viene como que una verdad después distribuidas, me supongo que por la resistencia o por los contrarios, donde hablan de que Gandhi era alguien que trataba mal a su mujer, ¿no? Entonces, si te das cuenta, eh, a veces ya no se trata de la verdad, porque la verdad es que Gandhi liberó a un país, ¿no? O sea, le liberó a la India del control o de la dominación inglesa, pero por otro lado se dice que era una mala persona. Entonces, si te das cuenta aquí, no se trata de que no haya hecho lo que hizo, que fue una cosa muy atractiva para el mundo, ¿no? Y muchos seguidores de Gandhi, pero ahora también están las contrincantes de Gandhi, ¿no? Los que hablan mal de él, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque como es un ser humano y en su vida tuvo no solamente una forma de ser, sino que tuvo varias formas de ser, entonces ahora se le cataloga como una mala persona, ¿no? Entonces en ese aspecto parece que a veces la sociedad, la dichosa mentira o la verdad se puede manejar de muchas formas, desacreditando efectivamente a ciertas personas para hacer notar que no son tan buenas como se piensa, ¿no? Y así nos podemos encontrar múltiples ejemplos, múltiples ejemplos de personajes o de cuestiones, pero si te das cuenta no es que, o yo lo que me di cuenta a través de mi investigación, es que, por ejemplo, la abogacía no se trata nada más de encontrar la verdad, ¿no? Porque la verdad, dicen ellos, es muy difícil de encontrar, ¿no? Es más fácil no decir nada y dejar que por medio de no encontrar argumentos, pues entonces ya se libere a la persona que tienen ahí castigada, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron capaces de encontrar la verdad, ¿no? Y ya yéndome a lo mejor a un tema, pero o sea que tiene mucho que ver con esto, pero es un tema de las matemáticas, que se supone que las matemáticas son como que muy, según la parte más científica, dicen por ahí muchos, ¿no? La ciencia Porque exacta, en la matemática, ¿no? la ciencia exacta, ¿no? Ujú. Y en ese aspecto nos damos cuenta, por ejemplo, en un plano cartesiano, ¿no? Que generalmente son así, y se supone que cuando buscamos la derivada es como una especie de círculo así, o una especie de huevito, que según en la derivada siempre tiende al centro, ¿no? Ya sea hacia acá o hacia acá, tiende al centro, pero nunca le encuentra, nunca encuentra el plano cartesiano, ¿no? O sea, nunca lo encuentra porque siempre va a estar desapegado a milésimas, ¿no? O sea, puedes encontrar el 0.0000001%, 99.9999, pero jamás vas a llegar al centro, ¿no? Al plano cartesiano. ¿Y esto qué quiere decir? Que en muchas ciencias como tal no se sabe la verdad, se aproxima a la verdad, ¿no? Y a veces con eso los seres humanos como que nos damos por entendidos de que es lo más cercano que podemos estar de la verdad, ¿no? Y a veces con Ujú. eso, o con eso o sea, nos sentimos ya cómodos. No sé cómo veas esa parte, colega, de que no hay como que una verdad absoluta, ¿no? Bueno, siempre se va a hablar, y aquí a lo mejor mencionamos al famoso científico Albert Einstein, ¿no? Que decía que hablaba de la relatividad, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de la verdad y de la realidad, porque normalmente son dos conceptos que tendrían que ir muy de la mano, hablamos de relatividad, ajá, entonces se dice que la verdad es relativa. Por ejemplo, ahora que están las campañas políticas, todo eso, escuché a ¿cómo decirle, supuesto, ajá, un supuesto intelectual, decir que la verdad es irrelevante, ajá. Imagínate a un intelectual diciendo eso, ¿no? La verdad es irrelevante, ¿no? Así como la verdad no importa, ¿no? Lo que importa son mis prioridades, mis necesidades o lo que yo crea, la verdad pasa a ser irrelevante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de situaciones de verdad, de realidad, cada quien las percibe de acuerdo a su forma de pensar y de interpretar, ajá, el ambiente, el contexto en el que se está, ¿sí? Porque, por ejemplo, podríamos decir que un paranoide te está diciendo desde su perspectiva, desde su realidad, distorsionada obviamente por el trastorno neurológico que padece y trastorno mental, pero él te está diciendo que esas personas de por allá lo están siguiendo y le quieren hacer daño, ¿no? Y es que ellos, mira, velos bien cómo se me quedan viendo y están planeando algo. Y tú ves a esas personas y pues la realidad es que no es cierto, ¿no? Es más, a veces ni personas hay, ajá, así de fácil. Sin embargo, él te está diciendo su verdad, ajá. Tú como estás en un plano más consciente y más sano, hablando de salud, de estado de mental, digámoslo así, entonces pues te puedes dar cuenta que esta persona está distorsionando la realidad y por ende está distorsionando la verdad, ajá. Entonces, cuando entramos al plano de que si se podrá descubrir la verdad o no hay una verdad absoluta,
entonces entenderíamos que esa frase que se acaba de comentar, no hay una verdad absoluta, pues tampoco es verdad, ¿no? ¿Sí me explico? Porque al decir que no hay verdad absoluta, pues ni siquiera esa frase de no hay verdad absoluta tampoco sería verdad. Entonces yo pienso que de repente nos vamos al extremo y sin querer filosofar aquí ni nada por el estilo, hay que poner atención en lo que las demás personas nos dicen y utilizar lo que utilizaban y lo que nos recomendaron utilizar los filósofos griegos que mencionabas en un principio del podcast. Ajá. Ellos buscaban la verdad, pero utilizaban la lógica, utilizaban la razón. Entonces, esos dos conceptos que podríamos mencionar como que son dos, ¿cómo decirlo? Son parte de nuestra mente, son procesos cognitivos, eso es lo que quería buscar, son procesos cognitivos, nos ayudan a acercarnos tanto a la verdad como a la realidad. Ajá, entonces, hay que tener en cuenta que no vamos a encontrar, si nos ponemos así de estrictos o de extremos, pues no va a haber nada absoluto. Ajá, entonces, la palabra absoluto, pues, por ende quedaría descartada, ¿no? Es así como que para qué utilizamos ese concepto, pues nada más como para tener ahí la idea de algo total, de algo que envuelve todo sin excepción, ¿no? Sí, digo, a final de cuentas el ser humano como tal, como bien dice, se tiene que conformar con creer ciertas cosas, ¿no? Y ciertas cosas validadas, a lo mejor por una comunidad, como en nuestro caso por una comunidad científica. Se dice, por ejemplo, que la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y diferentes leyes físicas de la física que se realizaron, lo que decían es que a partir de ese complemento o de esa palabra que se realizó, que se llamó ley de Newton, pues se especificaba algo que podía ocurrir si cualquier persona hacía ese experimento. Y entonces a partir de ahí surgió algo de donde se podía, una hipótesis como tal, de la cual se podían agarrar otros para hacer ese experimento. Pero también es cierto que habían experimentos que eran muy difíciles de hacer, y hablan muchos de temperatura, ¿no? En el medio ambiente, de las leyes de Boyle, por ejemplo, porque ese tipo de leyes no se pueden comprobar en la naturaleza, tienen que ser como que en un espacio cerrado, en un espacio que esté adecuado para ese experimento. Entonces es ahí donde de repente pareciera que son imposibles de realizar en la naturaleza. Pero asimismo, nosotros como psicólogos, en un momento dado hasta nuestro enfoque terminó siendo validado por otros, terminó siendo aceptado por una comunidad científica, en la cual tuvimos que basarnos, ¿no? En la cual definitivamente tuvimos que empezar a creer ciertas cosas, y a partir de eso, a nosotros mismos, como psicólogos, se nos dio una especie de licencia, una especie de cédula o de permiso para poder interactuar con otros, para dar atención psicológica, a otros para ejercer recursos humanos, otros para ejercer psicología social, educativa, etcétera. Y en base a esa licencia, ¿no? Que se le dice título, no sé, a ver si me perdí por ahí, creo que no sé si ya nos fuimos los dos. No, Ah, ok, aquí seguimos. yo me mantuve, te cortaste tantito, pero ya estás ahí. Ok. Y en ese aspecto, pues sí, definitivamente ahora eh, es un tema sensible, pero a nosotros se nos atribuye, efectivamente, como lo decía hace rato, se nos atribuye esa posibilidad de, pues, al dedicarnos a la salud mental, se nos atribuye muchas veces el que nosotros entendamos si alguien nos está diciendo la verdad o nos está diciendo mentiras, ¿no? Y en su efecto, de hecho, a nosotros nos dan muchas herramientas como para creer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de fijarnos mucho en el comportamiento no verbal, nos han dicho si se sienta de cierta manera, pues no está poniendo atención a la terapia, ¿no? Si, o está totalmente en otro mundo, ¿no? En otro lado, pensando en otras cosas. O si va con la pareja y los dos se sientan a lo mejor lejanos, pues a lo mejor emocionalmente no están conectados. Y entonces ellos definitivamente no nos están diciendo lo que sienten, pero nosotros podemos percibir lo que están haciendo, ¿no? Y como bien lo decías, a lo mejor ellos no se dan cuenta de lo que sienten porque están ellos metidos en la problemática, ¿no? O sea, en el caso de las parejas, pues ellos a lo mejor vienen, o muchas veces me ha pasado que vienen de pelearse, ¿no? Y vinieron casi a la terapia, pues casi más a la fuerza que de ganas, ¿no? Con esa Ujú. intención de generar un cambio. Y luego cuando la terapia va bien, cuando estamos tocando temáticas que los hacen como que animarse, de repente ya ves que se empiezan a sentar normal, ¿no? Adecuadamente, o hasta terminan muy juntos, ¿no? O sea, después de una dinámica, a lo mejor terminan hasta abrazados y ahí se quedan ya abrazados. Entonces, sí cambia mucho esta situación. La verdad es que también, yo ya lo había comentado en un podcast, tenemos que afianzarnos o creernos algo que se llama el justo medio, donde tenemos que entender que hay algo en que tenemos que basarnos, en lo que tenemos que tomar como base, literalmente, para creer en la sociedad. Sí, cierto que yo lo que quería poner de referencia, que al vivir en una sociedad que miente, que te pone cierto handicap, ¿no? Cierta dificultad de vida,
pues ahora te toca vivir con eso, ¿no? Y tratar de avanzar con esas dificultades. Y a final de cuentas a lo mejor te va a costar más trabajo, pero hay muchos casos también de personas que sí lo lograron y tuvieron las mismas dificultades, ¿no? O en su defecto, personas que viven bien, personas que han salido adelante o que tienen una casa, ¿no? Y que tienen una familia. Entonces no podemos ser efectivamente las personas que nos la pasamos quejando de que no hay oportunidades si en nuestra misma comunidad estamos viendo que otros lo están logrando, ¿no? Ahí sí sería una cuestión de que tú también puedas decir, ah, pues vamos a fijarnos qué talentos tuvieron ellos, ¿no? Y a veces sí te puedes dar cuenta a simple vista, ¿no? O sea, platicas con una persona que lo ha logrado y es una persona que hace negocios, es una persona que ya ha tenido varios negocios, no en todos ha sido triunfador, sino que ha fracasado algunos negocios, pero ahí sigue persistente, ¿no? Echándole ganas al negocio. O es una persona ahorrativa, ¿no? Que muchas veces te dicen, ah, pues a mí me tocó irme a Estados Unidos y generé algo de dinero y pues con eso me puse un taxi, ¿no? Aquí en México y ya lo demás pues me ha ido bien. O es una persona que trabajó 3 años y efectivamente juntó para poner un negocio y ahora se dedica a su negocio. Entonces, si te das cuenta, ahí también hablamos a lo mejor hasta de personalidad, en el sentido de que ciertas características de personalidad son más adecuadas para ciertas cosas. Algunos son más adecuados para ser emocionales, ¿no? Para tener una relación sentimental. Otros son más adecuados para las finanzas, ¿no? Para tener negocios. Otros pueden ser más sociables, ¿no? No tienen ni negocios ni tienen pareja, pero tienen muchos amigos, ¿no? Y entonces, eso es lo que nos toca lidiar, ¿no? O sea, los tipos de personalidades, esa es la realidad que tuvieron que creer ellos, ¿no? Es la realidad que tuvieron que asumir. Entonces, la mentira también, la busqué por el lado de que en la formación de la personalidad, colega, pues por ahí precisamente esto que estoy diciendo, terminas creyendo ciertas cosas, ¿no? Como yo te decía la vez que me puse a leer en una biblioteca como cosas de Alfred Adler o de Sigmund Freud, ¿no? Y que empecé a leer cosas que me parecían muy similares a mí, como que yo dije, wow, o sea, estos autores hablan mucho de cosas que yo creo entender o que creo estar viviendo. Entonces a partir de ahí los internalicé y los hice parte de mi formación de personalidad. Y seguramente así, como en este caso hay personas que han elegido otro camino, ¿no? Como yo conozco muchos que eligieron el camino de seguir a los coaching, por ejemplo. Muchas personas que hablan del Tommy Robbins o que hablan de hasta del Carlos Muñoz, ¿no? Y que por ahí se fueron, o sea, fue su línea y se dedican a hacer negocios o a intentar hacer negocios, ¿no? También, Ujú. y no sé si puede ir dentro de esto, me parece que sí pudiera ir dentro de esto. A mí suelen mandarme mensajes, colega, muchas personas que me venden publicidad, ¿no? Y su manera de entrar, digamos, de afrontar la pregunta, no es una pregunta como tal de ¿quieres tener mejores dividendos o quieres tener mejor publicidad? No me lo dicen así. Me lo dijeran así, pues a lo mejor yo ya los descartaría o no. Su manera de llegar es, hola, ¿qué andas haciendo? ¿No? Empiezan, he visto tus videos, ¿no? Me parece que si hicieras esto, pudieras hacerlo mejor, ¿no? Y ya te dan así como que según ellos, pues su tip, ¿no? Pero como ya más o menos también entiendo que pues hacia dónde van, que después te van a vender un paquete, que te van a decir que tienes que pagar mensualmente cierto dinero, pues de repente hasta ya sé cómo frenarlos, ¿no? Porque de repente digo, ah, pues es que esto va hacia el hecho de que compre algo, ¿no? Que compre un paquete. Y ya a veces los freno y les digo, no, pues es que yo me encargo de mi publicidad, entonces pues, no quiero un paquete, ¿no? Y a veces hasta se enoja, ¿no? Se enoja porque dice, no, pues es que ¿por qué me dices eso? Estás metiéndote en contra mía. Le digo, no, pues simplemente te avisé que a mí no me gustaba pagar por publicidad, por eso me dedico a hacerla, ¿no? Entonces, es otra manera porque de algún modo también conozco personas que sí aceptaron el paquete, por ejemplo, y no vieron resultados, ¿no? Y a los 3 meses dicen, no, pues no, es que realmente mi negocio no mejoró. O al año, dicen, no, pues yo lo tuve de un año, pero en realidad nunca, hablando de mentiras, pues todo lo que me dijeron era mentira, ¿no? Porque a final de cuentas ni tuve más publicidad, nada más le estuve pagando y en realidad pues nada más me hicieron unos videitos o me ayudaron a poner mi página de Facebook, ¿no? Entonces, no sé en ese aspecto, colega, ¿qué quisieras aportar respecto a esto que te comento? Pues sí, tiene mucho que ver con el fraude, ¿no? Y con las intenciones de otras personas de jugar con tus emociones y tratar de deslumbrarte, ¿no? Según con sus supuestos conocimientos, sus supuestas herramientas, sus supuestas capacidades, ¿no? Que tienen y te hacen creer que vas a desarrollar un potencial, ¿no? Que ahí tienes escondido, que tienes oculto, que tienes casi ahí en el fondo de tu ser, y ellos te van a ayudar a sacarlo para que te hagas millonario, ¿no? Porque ni siquiera son como mesurados, ¿no? Mira, puedes ganar tal vez hasta un 50% más o puedes duplicar tu ganancia, ¿no? No, te dicen que vas a ganar miles y miles en una semana o millones y cosas por el estilo, ¿no? Hay quien lo ha logrado, sí, ajá, pero pues sin entrar a ese terreno lo han logrado de alguna manera que no es apta ni es accesible para la gran mayoría de los seres humanos, ¿no? Esa es la realidad. Ajá. Pero bueno, aquí a lo mejor también el punto a rescatar sería
quizá los tipos de mentiras que hay, ¿no? Porque es bien interesante este mundo de la mentira, los tipos de mentira que hay y cómo se utilizan y en qué momento se utilizan y quiénes las utilizan, ¿no? Porque no es lo mismo que un niño diga una mentira inocente, por decirlo así, a un adulto que ya diga una mentira con una muy mala intención, ¿no? Bien interesante todo este terreno de las mentiras, incluso creo que en las emociones, sí, en los podcasts de las emociones mencionábamos a Paul Ekman, ¿no? Que era este científico que se dedicó a estudiar mucho sobre lo que es la mentira y que hasta sacaron ¿cómo se llama? Una serie, ¿no? Que se llamaba Lie to Me, Miénteme, ajá, que se trataba precisamente de que él analizaba a las personas, ponen a un personaje y le ponen el nombre de Paul Ekman, ¿no? Pero pues obviamente ya la serie pues, está ahí toda, pues ahí hollywoodense y le meten ahí cosas que ni al caso, que no tienen que ver con la realidad de del verdadero Paul Ekman, pero bueno, se agarran de él, ¿no? Pero él sí estudió demasiado todo esto de las mentiras e incluso mencionaba cómo en las facciones podemos detectarlas, ¿no? Incluso, ¿no? Hasta el personaje de la serie hasta se ponía así, ¿no? Como que se acercaba y se ponía, y se quedaba bien fijo, ¿no? Ahí como queriendo detectar esas microseñales a la que él llama, ¿no? Algo así les decía, ¿no? Microfacciones o algo así les decía, que es algo muy, muy, muy ligero, muy casi imposible de detectar a menos que te vayas, ahora sí que metiendo a ese tema de poder detectar las mentiras en base a esos micromovimientos de la cara, ¿no? Pero también lo que tú comentabas, todo lo que indica el organismo, el cuerpo, ajá, el cuerpo en sí todo, pues nos transmite un mensaje o varios mensajes y es lo que nosotros vamos a estar ahí, detectando cuando estamos, aclaro, con el paciente en un consultorio, ¿ah? Que aún así podemos decidir no estar, tratando de ver si me está mintiendo o no. ¿Por qué? Porque hay pacientes que llegan con esa necesidad de mentir en el consultorio y pues uno los deja, ajá, porque tenemos de dos, o bueno, o trabajo con sus mentiras, porque ni siquiera voy a estar detectando si me está mintiendo o no, yo voy a trabajar con el material que me dé la persona, ajá, si me está mintiendo o no, ya es su asunto, ajá, o de plano podemos meternos esa parte, a ver, primero voy a detectar si me está mintiendo o no para ver si puedo trabajar con esta persona, pero hay que tomar en cuenta que incluso la mentira ayuda a la persona a descargar situaciones y su mentira nos da mucha información también, ajá, ¿por qué? Porque es cierto que sus mentiras nos van a decir cuáles son sus necesidades, sus carencias, sus frustraciones. Ajá, entonces, también los dejamos mentir. Y no quiere decir que todo el tiempo en el consultorio estemos viendo si un paciente nos miente o no. Normalmente no, o bueno, yo por lo menos no. Supongo que tú tampoco, colega, ¿no? De estar a ver si me miente o no, no, para nada. Siempre uno va a tratar de creer en el paciente, ajá, que él llega a expresarte lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Y si por ahí hay algo que no concuerda o que no va de acuerdo a la realidad o a la verdad, uno no debe de inferir en automático que me está mintiendo, ¿no? O que lleva una intención de engañarme, no, en realidad no, sino es como lo está percibiendo, ajá, y ya nuestra labor será hacerle ver que la realidad pues está distante a lo que está creyendo esa persona. Claro, claro, y que a final de cuentas también parte de nuestra labor, pues es que crea en nosotros, o sea, es decir, que se sienta cercano a nosotros. Por ahí veía a lo mejor una de las técnicas utilizadas, ¿no? Que se refleja a veces, muchas veces en series de televisión, es esa parte en donde el psicólogo termina hasta contando también algo suyo, con la intención precisamente de sentir esa cercanía, de que el cliente se sienta como que correspondido, ¿no? Porque es como que, yo vengo y aquí suelto todo lo mío, pero tú no me dices nada de ti, ¿no? Y en ese aspecto a lo mejor en ciertos momentos pues es como que necesitamos como que decir algo de nosotros para que se abra más también a esta cuestión de la confianza, ¿no? Por lo Porque en un dado menos caso, en el enfoque humanista que manejas tú. claro, claro, sí, porque en el psicoanálisis definitivamente no hay esa retroalimentación, pero para nada, ¿no? Y hasta si nos vamos a la psicoanálisis lacaniano, pues de hecho hay cortes muy, muy rápidos, ¿no? O sea, de 15 minutos, 5 minutos, y hay un corte, ¿no? Porque se supone que la interpretación del psicólogo es como que aquí vimos lo que teníamos que ver hoy. Entonces cortamos y Ajá. vámonos, y ahí nos vemos a la siguiente. Nada más cobramos nuestros 1,500 pesos y vámonos a lo que sigue, ¿no? Entonces, porque dicen que son muy caras, ¿no? También son esas Sí, corrientes psicológicas, ¿no? me han platicado. Entonces, y en su defecto, a final de cuentas, pues todo esto es, te repito, un ir y venir entre creer y no creer, ¿no? Entre la mentira. De hecho, yo considero que muchos de los casos en donde no se continúa la terapia con nuestros clientes, pues termina siendo por eso, porque probablemente no hubo como que esa conexión, ¿no? O sea, no hubo esa conexión, o seguramente no se sintieron escuchados, o en su defecto a lo mejor no se sintieron compatibles con la personalidad del psicólogo. Hay muchos casos, ¿no? O sea, de hecho hay mucha gente que llama y dice, ¿sabes qué? Yo quiero una psicóloga, ¿no? Y les digo, no, pues aquí nada más atiendo yo como psicólogo, ¿no? Entonces
Entonces, ellos, y son mucha gente la que busca como que una psicóloga, te puedo decir y casi casi puedo asegurar que muchas veces es por una cuestión de celos, no tanto porque conozcan las terapias, sino porque el que llama es el marido y quiere mandar a su esposa a la terapia, entonces quiere que sea una mujer quien la atienda. Entonces, muchas veces son por esos casos, otras veces son porque las mismas mujeres llaman y dicen, es que no me siento cómoda con un hombre, quiero que me atienda una mujer, ¿no? Pero en ese aspecto, pues yo también he aprendido a no sentirme mal por eso, ¿no? Porque al final de cuentas son pocos los pacientes que llaman y cuando llaman quieren una mujer, pues de repente digo, pues yo sigo haciendo mi publicidad, yo sigo haciendo mis podcasts y al final de cuentas quien se sienta como que en ese aspecto conectado con mi forma de ser, pues esos son los que van a llamar a final de cuentas. Y independientemente de que hayan llamado otros que no o que se descarten automáticamente, pues en realidad eso ya no es mi problema, ¿no? Eso es una cuestión que ellos tienen que trabajar. Yo sí soy de la idea de que quien viene a terapia pues a final de cuentas es quien necesita como que esa situación de atenderse, ¿no? Y también en ese aspecto te puedo decir que muchas veces el motivo de consulta, pues también puede ser medio mentiroso, colega, en ese aspecto, y te voy a explicar por qué. Porque muchos pacientes llegan a venir a terapia no porque crean necesitar que necesitan la terapia, sino porque los mandaron, ¿no? Sí, O porque ocurrió algo que los puso en una mala posición y entonces, pues, ¿sabes qué? Si no vas a terapia, pues entonces ya no vas a andar conmigo, le dice la pareja, ¿no? O ya no voy a querer seguir contigo, ¿no? Entonces, pues necesitas ir a terapia. Entonces, se pagan la terapia para estar en la relación. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, voy porque el juez me mandó, ¿no? O sea, no tanto porque yo realmente necesite o crea necesitar la terapia. Un juez me dijo que necesitaba tomar 10 sesiones de terapia, entonces vengo, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha tocado que esos tipos de casos y a veces hasta terminan siendo como que hasta medio aburridos, ciertamente, porque la persona le preguntas cosas y ya es el discurso de todas las veces que va, el mismo discurso. No lo cambian, ¿eh? O sea, pareciera que están más bien con un abogado que con un psicólogo, porque se apegan a la línea, ¿no? A los lineamientos. Digo, no soy sí. yo quien para decir que es aburrido, pero es que es repetitivo a final de cuentas, ¿no? Ujú. Sí, no, aparte, hay que entender que nosotros como psicólogos de alguien, pues procuramos que su calidad de vida mejore, ¿no? Y tampoco vamos a estar ahí con una persona, bueno, a ver, pues vamos a aventarnos las 10 terapias que te pidió el juez, ajá. Porque hay veces que ni siquiera entran, ¿no? Tú pusiste el caso donde entran, pero hay quienes normalmente cuando les piden eso los mandan a una institución gubernamental o pública. Y entonces nosotros que hemos trabajado en DIPS lo sabemos, ¿no, colega? Que ahí dan un recibo y cosas por el estilo, ¿no? Donde de alguna forma, dependiendo del caso, ¿no? Y del juez, ¿no? Porque hay veces que el juez no pide nada más, les dice, tienes que ir y ya, ¿no? Y asunto, terminado. Hay jueces que les dicen, y me tienes que traer un comprobante de que fuiste a la terapia. Y ese comprobante es cuando el supuesto paciente, porque ni paciente es, llega, paga la consulta, le dan su recibo y se va. Y ni siquiera entra a la terapia, ¿no? Y el psicólogo está ahí esperando, pues no llegó mi paciente, porque el psicólogo, pues tiene ahí una libretita donde vienen los pacientes que va a atender, una agenda, pues no llegó, punto. Ajá. Entonces, pues así van y compran sus 10 terapias, nada más las pagan y se van, y llevan ese recibo ahí al juzgado como comprobante. Pero para evitar esa situación, hay jueces que piden una constancia del psicólogo o de la psicóloga donde redacte lo que se está trabajando con el paciente y la evolución del paciente, ¿no? Y entonces ya se la ponen más complicada y es cuando lo que comentas, colega, llegan al consultorio, están nada más ahí esperando a que pase el tiempo, les tienes que sacar las palabras con calzador y pues sí se vuelve un poco tedioso estar trabajando con alguien que no quiere trabajar, ajá. Entonces tú pues te vas a comportar de la manera más profesional y ética posible, pero pues con una persona así, pues ¿qué se puede hacer? Pero cuando llega la hora de la constancia, ajá, o del reporte, entonces lo pones. El paciente no ha mostrado una actitud de trabajo, no ha demostrado disponibilidad, por lo que no se ha podido avanzar, así de plano, ¿no? Entonces, entonces le hacen ir, pero que verdaderamente ponga de su parte, ¿no? Pero hay jueces que sí lo hacen, otros no, otros, pues ya te dije que tienes que ir, punto, ¿no? Ya al final me traes. Y llegan incluso personas que te dicen, mire, es que así, pero no puedo porque me tengo que ir y con la mentira, ¿no? Ahora sí Sí. que para ad hoc al tema, tengo que ir a no sé dónde, o que mi abuelita está bien mal y yo la cuido, entonces no tengo tiempo de nada, ¿no?
Y entonces quisiera yo saber si, y hasta te hacen la seña del dinero, ¿no? Del billete. Si pudiera hacerme un reporte donde diga que estoy, créame que yo ya me arrepentí, no vuelvo a hacerlo. O me pusieron un 4 y yo ni es cierto. Y te inventan un montón de cosas, ¿no? Aquí uno se debe de mantener firme y decir, no es posible, ¿ah? No hay forma de hacer algo así. ¿Ah? Tendrá que acudir a sus terapias. Pero entiéndame, y empiezan otra vez con su bola de mentiras, ¿no? Pero bueno, es bien interesante todo eso, pero es parte de lo que uno trabaja o trata uno de trabajar con estas personas. Hay gente que sí, definitivamente va con toda la intención de mejorar, de cambiar, de querer que su vida sea, tenga más calidad. Ajá. Entonces, lo hacen con toda la intención y pues se presta, ajá, porque como psicólogos no nos vamos a estar adaptando así, así totalmente al paciente, como cambiando hasta nuestra forma de ser o personalidad, pero sí nos podemos adecuar bastante o ajustarnos bastante a las necesidades del paciente, ¿no? O como tú mencionabas, no te hablan y es que yo quería, pues psicóloga, ¿no? Y pues dice uno, no, pues no soy, psicóloga, ¿no? Si gusta puede venir, si no se siente a gusto, adelante, ajá. A veces les podemos proponer, ni modo que se ponga uno una peluca y, venga, señor, aquí la atiendo, ¿no? Pues para nada, ¿no? Entonces, el punto aquí es ese, ¿no? De saber cómo nos vamos a adecuar al paciente o cómo nos vamos a ir adaptando para poder, ayudarle de la mejor manera. Claro, y en ese aspecto te digo, yo tenía una asociación de psicólogos en donde éramos como muchos, pues muchos psicólogos atendiendo. Y literalmente a mí me llegó a pasar, ¿no? Que me decían, quiero una psicóloga, les pasaba con una psicóloga y nunca iban a terapia. O sea, realmente nada más era la resistencia de no ir a terapia, ¿no? Sí, Y me pasó en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, bueno, por eso es importante trabajar con otros colegas, pues para esas situaciones, ¿no? Pero a final de cuentas, pues no había un beneficio que dijeras, es que como comparto con una psicóloga el consultorio, pues entonces ella puede atender estos casos. No llegaban. Entonces, por ahí también, colega, creo que en ese aspecto nos ha tocado ver en la vida diaria, o sea, y conozco de verdad que ex compañeros de trabajo y cosas así, en donde efectivamente, por una cuestión hasta de estatus social, tienden a mentir, ¿no? O sea, en las llamadas telefónicas me tocó ver varios casos en donde las personas se decían licenciados sin serlo, ¿no? Y esto porque en su mente había una creencia de que, pues si le digo que soy licenciado, pues entonces me van a creer más, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el título, y es algo que nosotros como profesionistas pues debemos estar orgullosos, porque el título pues no cualquiera lo tiene, pero entonces en ese aspecto ellos consideran que el dichoso título pues te da más oportunidades, ¿no? En su creencia. Pero ¿cómo te puede dar más oportunidades en ventas? Pues es que le voy a decir al cliente que soy licenciado. Entonces no le puedo estar mintiendo porque soy licenciado, ¿no? Entonces eso ya te da un estatus mayor, ¿no? O en su defecto también conocí conocidos, yo diría, bueno, pues amigos por ahí, que también cambiaron el rumbo, puedo decirlo, en donde se presentaban como veterinarios, como ingenieros, como enfermeros, ¿no? Eso de para conocer todo. amigos o amigas, ¿no? Muchachas, ¿no? Y en su defecto, ahora que están terminando una carrera o algo, pues también dices, bueno, o sea, ya lo veo más centrado, ya no es alguien que esté todo el tiempo diciendo, soy licenciado en mercadotecnia, ¿no? No, al contrario, hasta parece como que ya lo resguardan más, ¿no? O sea, ya no son tan expresivos en decirlo. Y eso porque pues, se dieron cuenta que a veces hay como que hasta mayor demanda, ¿no? Demanda me refiero a eres licenciado, entonces puedes hacer cosas por mí, ¿no? Entonces ya mejor no digo que soy licenciado porque si no van a querer que haga muchas cosas por las personas, ¿no? Claro que si es tu trabajo, pues sí, ¿verdad? Qué bueno. Pero ya es donde nosotros también como psicólogos, por ejemplo, a mí me tocó el que iba a fiestas y les decía que era psicólogo, ¿no? Y luego te piden el consejo inmediato, ¿no? De que, oye, entonces en este caso, ¿qué puedo hacer, no? Y yo decía, con el tiempo aprendí a decirles, lo que pasa es que sí atiendo, pero pues esta es mi tarjetita, ¿no? O sea, si quieres, pues ya sería como en otro ambiente, no va a ser aquí en la fiesta, ¿no? Sí, Entonces, y es la manera de ganarte, pues, clientes, ¿no? Como tal. O también te das cuenta de que muchos nada más lo utilizan para que les resuelvas algo de manera rápida, pero en realidad no quieren ir a terapia, ¿no? Nada más querían como que el consejo fácil, el consejo rápido, y al final de cuentas no querían nada, ¿no? O luego les preguntas, se las devuelves. ¿Y tú qué estudiaste? No, pues yo soy abogado. Pues mira, yo tengo un caso en el cual también ayúdame, ¿no? Y ya es donde dices, o ellos te das cuenta de que sí lo utilizan bien y dicen, lo que pasa es que por eso cobro. Pues órale, yo también cobro, ¿no? Yo también cobro por mis servicios de psicología, ¿no? Es como que mutuo. Pero bueno, también te quería platicar de un caso, colega, de un caso, bueno, igual ahorita no me salió, estuve buscándolo, pero hace ayer, antier que anduve haciendo la investigación, resulta que un consejero, en Estados Unidos se le llama consejero a muchos psicólogos, porque se les da una licencia para poder dar consejería, ¿no? ujú, Entonces, este consejero como tal no es cualquier caso de un consejero, ¿no? Sino que se metió hasta la Organización Mundial de la Salud y estuvo trabajando como consejero internamente, hasta como tipo administrativo. Fue un caso muy sonado hace muchos, muchos años. Y efectivamente se hizo una película acerca de este personaje. Ya a ver si en la siguiente, si nos seguimos hablando de este tema, ya te encontraré el video. Pero fue real, fue un caso real.
creo que estuvo trabajando durante 20 años, sin mentirte, y al final de cuentas pues, se dieron cuenta en la misma Organización Mundial de la Salud que estaba, pues que era alguien que engañaba, ¿no? Que engañaba a Estaba todos, usurpando. estaba usurpando funciones, y al final de cuentas pues me parece que se le metió a la cárcel alguna cuestión así, ¿no? Pero en ese aspecto pues parece como que a muchas personas, como lo decía hace rato, la mentira la utilizan para, como dicen, para brincarse las cosas, para, ellos piensan que es como tomarse un pasadizo más rápido, algo que los haga avanzar más rápidamente, pero al final de cuentas están vendiendo una mentira, ¿no? Porque al final de cuentas una persona que, no, como te decía yo, ¿no? Que en el DIF, acá en Morelia, decían que eran unas trabajadoras sociales y ahora se vendían ellas como psicólogas, y al final de cuentas les afectó en su salud mental, ¿no? Porque terminaron mal ellas de la cabeza. La Ujú. realidad es que mucha gente en el proceso en el que estudiamos psicología terminan dejando la carrera, ¿no? Muchos porque efectivamente no son capaces de vivenciar la carrera, se tocan temáticas muy difíciles, se tocan temáticas que también te pegan a ti mismo, ¿no? O sea, que efectivamente tú tienes que vivenciar y entender y no es apta para todos. De hecho, se supondría o te hacen un examen efectivamente para checar tu estado mental. Antes de entrar a la carrera, pues te hacen un examen, ¿no? Psicopatológico, no sé cómo se llama al examen que se hace, ¿no? Previamente, Ujú. pero se hace precisamente para el pedagógico, propedéutico, Propedéuticos, ¿no? Más bien. Ajá. sí. Y en ese, pues efectivamente checan como que pues, tu estado mental, ¿no? O sea, que estés pues de una manera adecuada y efectivamente que no tengas tendencias hacia ciertos trastornos. Y si hiciste ese propedéutico, pues efectivamente se pueden dar cuenta de que a lo mejor eres una persona limítrofe, ¿no? O que tienes tendencias psicóticas o demás. Y la verdad es que no te miento, colega, en ese aspecto me ha tocado ver ex compañeros de psicología, que no les puedo decir colegas porque no terminaron, pero que los he visto literal andando por ahí con una psicosis, o sea, literalmente hablando solos, literalmente personas que ya andan desconectados de la realidad porque no fueron capaces de asumir una licenciatura en psicología. Y efectivamente, pues ahí es donde dices, esta carrera no es para todos, ¿no? Y al final de cuentas, quien mienta para usurpar funciones, pues corre ciertos riesgos, ¿no? En su Ujú. defecto, pues hay muchas cosas que aprender, hasta el estilo de aprendizaje y demás. Es algo muy difícil, ¿no? Entonces, no sé, colegas, ¿quieras mencionar algo respecto a esto o quieras comentar Sí, alguna otra cuestión, colega? no, me gustaría complementar aquí porque es bien importante, ¿no? A lo mejor no tiene que ver con el tema de la mentira, pero sí es importante exponer esta parte. Cuando uno estudia la carrera, piensa uno que, o piensa la gente que en la carrera nada más está estudiando puras cosas de psicología y aprender las técnicas, las herramientas, adquirir este conocimiento, ¿no? Pero parte importante de la carrera se destina a esto que mencionas, a saber cómo manejar nuestras propias emociones, para saber cómo lograr esa estabilidad a pesar de que trabajamos con inestabilidad emocional o con trastornos mentales. Sí, esto es bien importante en la carrera. Digamos que parte de la carrera tiene que destinarse a prepararnos a poder asumir ese rol y poder poner un límite, ¿no? Con todo este tipo de situaciones para no terminar afectados, ¿no? Porque si no pasa eso, de hecho lo manejan hasta como forma de chiste, colega, eso de, el psicólogo está más loco que yo, ¿no? Se maneja como chiste, pero hay veces que sí es real, ajá. O a mí me tocó ver, por ejemplo, psicólogas y psicólogos o incluso psiquiatras que estaban muy mal, tú los veías y decías, ay, caray, pues sí lo veo bastante mal, ¿no? Me tocó eso cuando estaba ya haciendo mis prácticas profesionales en un psiquiátrico, ajá, ahora sí que sin mencionar nombres, ¿no? Pero el psiquiatra responsable del área, una psicóloga y un psicólogo que trabajaban con él, tenían conductas, tenían ademanes, tenían incluso vocabulario muy particular, no muy extraño. ¿Por qué? Pues porque se veía que ya les estaba afectando trabajar todos los días con los trastornos mentales más fuertes que puedan existir, ¿no? Porque hay que entender que en un psiquiátrico ya son palabras mayores, ajá. Entonces, la gente que no está preparada, porque ellos tienen que estar constantemente en terapia psicológica. A nosotros nos obligan también a eso, ajá. Es parte de la ética profesional que también tengamos, a lo mejor no todo el tiempo, pero sí de repente tener terapia psicológica, porque es parte, ¿no? De lo que mencionabas, ¿no? De esta valoración propedéutica o esta valoración psicológica que se nos hace en un principio en la carrera, que ni siquiera lo manejan las escuelas como un requisito para poder entrar a la carrera, ¿no? Sino sobre la carrera te lo hacen a veces los profesores como a manera de querer ser partícipes de eso, ¿no? Hay profesores que son muy éticos, muy profesionales, están muy comprometidos con la psicología, entonces tratan de ver eso en los alumnos que pues más adelante van a ser psicólogos, ¿no? O psicólogas, entonces como que se lo toman muy en serio y dicen, no, pues necesito valorarlos, a ver si tienen, pues, ¿cómo decirlo?, la posibilidad, ajá, de poder llevar a cabo la psicología, pero de una manera profesional y ética.
Cuando no se hace eso, pues es lo que comentas, colega, ¿no? Se ven ahí casos pues muy, muy complicados, muy lamentables, ¿no? De colegas que terminan. Me gustaría a lo mejor dar una definición del término de mentira, A de ver. engaño y fraude. Nada más pues, es una definición que veo aquí en internet y se dice, la mentira se define como la expresión contraria a lo que se sabe, cree o piensa, ¿no? Puede ser inocente o incluso piadosa, pero siempre implica una falta de verdad, ¿no? Y un ejemplo de esto sería decir algo que no es cierto con la intención de engañar o proteger a alguien, ¿no? En ese aspecto el engaño sería algo así como, el engaño va más allá de la mentira, se refiere a la falta deliberada de verdad, con el objetivo de confundir al interlocutor, ¿no? Y el Ujú. ejemplo es presentar información de manera engañosa para obtener una ventaja personal o para inducir a error a alguien, ¿no? Y por ahí está el fraude, ¿no? El fraude es un engaño consciente que tiene consecuencias legales y que implica obtener un beneficio ilegítimo a expensas de otra persona. Y un ejemplo sería falsificar documentos o realizar transacciones financieras fraudulentas. Y desde luego, pues podríamos hablar a lo mejor de más cosas como la manipulación, ¿no? Que es hacer como que otra persona haga cosas por nosotros, ¿no? O definitivamente llevarla a que cree en ciertas cosas que nosotros creemos, ¿no? Con la intención de que Ujú. se vaya hacia ese rumbo. Entonces, por ahí, por ejemplo, a mí me tocó, colega, hace poco, hace poco meterme a un en vivo en Instagram, precisamente, de que una locutora, que no voy a decir su nombre, por cierto, que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, simplemente era una locutora que estaba haciendo pues sus en vivos de vez en cuando Ujú. y yo le pregunté, ¿no? O sea, pues un poquito con jiribilla, ¿no? Pero le pregunté que qué se necesitaba para ser locutora, ¿no? Porque ella es locutora aparte de radio, entonces Ajá. es como en Guadalajara. Entonces, ella me contestó, dice, pues se necesita tener buena voz, se necesita tener como que cierta interacción con el público. Yo le agregué que se necesita leer bien, ¿no? O sea, leer como que adecuadamente para no tener tantos errores cuando te van a leer algo, ¿no? Y hasta ahí se detuvo. Dice, pero esto no es para cualquiera, ¿no? Y ahí fue donde me cuestioné yo, ¿no? Porque dije, pues efectivamente, no es para cualquiera porque termina siendo pues para los que tienen un conocido dentro de la radiodifusora, ¿no? Pero ya no lo dije, me quedé callado, nada más como que dije, a ver qué más dice, ¿no? Y entre las cosas que dijo, no dijo eso. Y ella dijo, no, pero no es para cualquiera porque algunos tienen más habilidad y lo pueden hacer mejor que otros. Y, o sea, esa fue por el tema de la habilidad, ¿no? De la meritocracia, literalmente. Cosa Ujú. pues que es menos es la mentira más grande, ¿no? Porque al final de cuentas pues, sí, escuchamos muchos casos de precisamente en las locutoras, en las radiodifusoras, donde efectivamente terminas investigando un poquito y es el hijo de tal candidato a la presidencia, ¿no? A la gobernatura, o el hijo de tal persona pariente de Ujú. un político, ¿no? O sea, y te das cuenta que esos son los que dominan precisamente las áreas de difusión, pues como bien lo decías, ¿no? En otras ocasiones, los que bajan línea, los que de repente dan esa información que les viene de arriba, pues para que se tenga cierto control, ¿no? Cierta manipulación sobre un público específico, ¿no? Ujú. Pero no sé si quieran mencionar algo al respecto, colega. Pues sí, definitivamente agregar un poquito sobre lo que es el concepto de la mentira, ¿no? Que normalmente se menciona que es la falta, el ocultamiento de la verdad con algún sentido o con alguna intención, ¿no? Que eso sería, digamos, la mentira y que normalmente trata de alejar de la realidad. Ajá. Eso sería la mentira, ¿no? Así como tal. Y pues sí, ahora con lo que mencionas, sí, definitivamente muchos medios de comunicación, como dices y como dijo ella, no son para cualquiera, pues porque pues nada más muchos están ahí por influencia, otros sí por capacidad y por todo eso, ¿no? Definitivamente se han ganado un lugar, lo han hecho de manera muy responsable, muy profesional, pero otros no, otros están ahí porque van a decir, van a supuestamente informar, ¿no? Pero en realidad están desinformando, están mintiendo y están generando o comunicando una información mañosa para favorecer a ciertos sectores, ¿no? Esa es la realidad. Y que a lo mejor en ese aspecto es lo que te decía, o por eso me fui en un comienzo de la plática, hacia el rumbo de cómo puedes creer en una sociedad que te genera muchas mentiras, ¿no? En las que de entrada te plantean una situación en donde tú dicen, te acomodan cierta población, ¿no? Cierta Ujú. población te dicen, tú y tu familia vas a ganar el mínimo, ¿no? Y tú y miles de familias en esa comunidad, en esa colonia van a ganar el mínimo. Pero acá hay otras, ¿no? Que somos los encargados de distribuir a la población, que vivimos 7 familias en un imperio y pues nosotros vamos a ganar mucho dinero, ¿no? Ujú. Entonces, desde la distribución social,
ya es donde dices, wow, o sea, el handicap que me dejan, efectivamente es más difícil, ¿no? El Ujú. jugar es como jugar el Nintendo con 5 estrellitas de dificultad, a diferencia de que ellos juegan en modo fácil, ¿no? En modo fácil porque pues Sí, ya lo tienen como que tienen acceso a todas las puertas, a ti te toca brincarte, tratar de correr más rápido, hacer todo lo que se hacía en Mario Bros, por ejemplo, ¿no? Pero ellos pues ya se saben como que las estrategias y saben por dónde darle para no correr todos los mundos, ¿no? Ya es que en Mario Bros había uno en el primero, el segundo capítulo, le dabas y ya te mandaba al mundo 8. O sea, haz de cuenta, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, algo que nos incumbe a nosotros como psicología, pues son las carreras. Nada menos, a mí me sorprendió, porque mi carrera en ese entonces, pues cuando yo estudié, eran 5 años, ¿no? Que eran pues 4 años normales y un año modular. Y en su efecto, cuando salí empezaron a regularlo, a cambiar el plan de estudios. Pero después en el DIF precisamente me di cuenta de que había carreras, ¿no? Carreras privadas, en escuelas privadas, instituciones privadas, donde eran 3 años, ¿no? Y eso si tú te apurabas y pagabas más, pues eran 2 años y medio de estudio. Y decías, wow, o sea, esto no es una cuestión ni de mérito, es una cuestión de dinero, ¿no? O sea, si sí, mientras tengas para pagar lo privado, sales en 2 años y medio, imagínate a una persona de preparatoria salir 2 años y medio pagas y ya estás ejerciendo. Y en ese aspecto yo no sé qué tanto puedan estar capacitados, y no lo digo ni siquiera en el sentido del aprendizaje, sino hasta de la madurez, ¿no? De la madurez como ujú, ser humano, ¿no? sí, Tienes ahí a veces, y me ha tocado escuchar personas que dicen, es que me metí y estaba enfrente de mí un niño o una niña, ¿no? O sea, porque ellos asumen que la persona que tiene enfrente no puede tener la madurez para atenderlos. Dicen, no, pues yo agarré y le di las gracias y me fui, ¿no? O sea, pues en ese aspecto es muy cierto, o sea, a veces en ese aspecto no es una cuestión de aprendizaje, sino a veces hasta de edad, de madurez, ¿no? De aprendizaje, pero la carrera como tal, pues conlleva varias virtudes, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues la verdad es que a mí sí me dio como que, pues ciertamente coraje, ¿no? Ciertamente coraje porque dice, ujú. wow, o sea, a mí me tocó estudiar tantos años para de repente venir aquí a encontrarme con varias personas, porque no fue una, fueron varias personas que estudiaron 3 años, ¿no? En esas escuelas privadas. Pues en la ciudad Pero bueno, de al San- final, ¿vale? no sé si te acuerdas de, si has escuchado de la Ciudad de México, lo que antes era el Distrito Federal, la Universidad de Santo Domingo. No sé si sea universidad, es más bien como que Así los debe certificados, ser, ¿no? porque la calle de Santo Domingo, ahí podían ir a comprar certificados y títulos por X cantidad de dinero, ¿no? Antes funcionaba eso, porque pues ya compraban y salían ahí títulos o certificados, pues supongo que estaban muy bien hechos, que la gente se lo creía, ¿no? Pero ahora no, ahora te puedes meter al registro ahí de profesionistas y ya checas si la persona que te está atendiendo o que te va a brindar un servicio verdaderamente tiene una cédula, ¿no? Ya te checan ahí, ya sale ahí, ¿no? Así han desmentido a gente, ¿no? Que, a ver, según tú eres esto y esto, yo me meto y pues no aparece tu cédula profesional por ningún lado, ¿no? Y ni modo que ahí bueno, podrían recurrir a la mentira, ah, no, es que mi cédula es de otro país, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, Sí, sí. esa es la Universidad de Santo Domingo, donde iba la gente a comprar ahí títulos falsos y certificados falsos. Sí, 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 sí he escuchado de esos casos, situaciones así. O en su defecto ya hoy en día, ¿no? Se trabaja mucho o se escucha mucho que las nuevas tecnologías ya te hacen una tesis, ¿no? Que te hacen un ensayo. Entonces tú lo presentas y pues, también hay otra manera, otra inteligencia artificial que te hace que no la noten, ¿no? Que no se den cuenta, ¿no? De Ujú. que esto es una creación de la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente cada tecnología que nos viene nos revoluciona la forma de hacer las cosas, ¿no? Esta es Sí. una problemática ahora para los maestros, pues para identificar, ¿no? Cuál es el que está hecho verdaderamente y cuál es el que está hecho por inteligencia artificial, Pero ¿no? hay también hay un programa, no sé cuál sea, ahora que se puso de moda estas tesis y no sé qué, estaban plagiadas y todo eso. También hay un programa, yo vi a un ingeniero ahí en YouTube que estaba hablando de esto, ¿no? Que hay programas y hay páginas donde sí pueden verificar que lo que estás tú planteando como supuesta tesis ya fue escrito con anterioridad o está sacado de tales libros, ajá. Digamos que está la contraparte, ¿no? Por un lado está el mañoso, el tramposo que quiere utilizar esta nueva tecnología para hacer según su tesis o su reporte o lo que le hayan pedido, pero por el otro lado están estos otros programas que detectan, a ver, esto ya, así como cuando subes contenido a YouTube, ajá, ves que lo subes y puedes subirlo con una canción, una música, y te lo detecta en automático, ¿no? A ver, esta canción existe o esta música tiene derechos de autor o cosas por el estilo, así también con la información que uno quiera poner ahí, que dices que yo lo hice, yo lo inventé, yo estuve trabajando en eso, es mi creación, y resulta que no, pues ya alguien más lo hizo, ya nada más lo plagié, ¿no? Porque esa es la palabra, ¿no? Plagiar. ¿No?
y por ahí a mí me tocó hacer alguna pregunta al chat GPT, ya sabes que me manejo mucho con el chat GPT, Ajá. y le pregunté si las personas, le pregunté que si había una persona que no mintiera, ¿no? Y me dijo, no, pues es difícil conocer esa respuesta, ¿no? Te dijo el Después le chat, dije que sí, sí, ¿no? Que los seres humanos, les atribuyó a los seres humanos la capacidad de mentir, ¿no? Y después le pregunté que si por cuestión de género, ajá, hay personas que mienten más o que mienten menos. Eso ya más bien lo podríamos ver como que en una investigación, ¿no? Como tal, una tesis o algo así. y sí Pero la más hay. bien no me contestó como tal. Sí, seguramente hay muchas investigaciones que se refieren a eso. Pero, por ejemplo, le pregunté que si la moralidad era una causa de mentir o de no mentir. Y me dijo que no, que precisamente pues en la moralidad pudiera haber gente muy apegada y puso algunos ejemplos, ¿no? De personas que tratan de no mentir para no dañar a su jerarquía, que en su defecto pues sí ha habido muchos casos en las iglesias, ¿no? De casos de abusos, en donde efectivamente pues terminan mintiendo los arzobispos, terminan mintiendo hacia abajo, pues para no quemar a los que están haciendo algo, cosas malas, ¿no? Ujú. Entonces en ese aspecto también me topé con esa parte, ¿no? En donde la dichosa mentira no es una cuestión que incumba nada más a una cierta población, luego se tiende hasta por esta creencia popular de los whitexicans, del manejo de poder y demás, se tiende a decir de una información incorrecta, donde ya es que los pobres mienten más, ¿no? O se empieza a aventar la bolita, ¿no? O también los pobres pueden decir, no, es que los verdaderos mentirosos son de los de cuello blanco, dicen ellos. Entonces, si te das cuenta, las dos partes se tiran, tratan de tirarse con lo más que pueden, pero la realidad es que pues en ese aspecto pues hay mucha gente que miente por diferentes causas. En su defecto recuerdo mucho la serie del Doctor House, ¿no? Que en el aspecto médico decía, ¿no? Su frase célebre era todos mienten, porque él decía que cuando él estaba haciendo un diagnóstico, generalmente por una cuestión cultural o demás, le terminaban diciendo mentiras, ¿no? Y él las descubría porque efectivamente su diagnóstico iba hacia cierto lado y la gente decía otra cosa y decía, no, pues este cuate no me dijo esta verdad y aquí me lo está diciendo la enfermedad, ¿no? O sea, lo que hicieron me lo dijo. Y descubría casos hasta de divorcios, ¿no? Donde, de infidelidades, donde le decían, a ver, usted se fue a Miami, ¿no? O se fue a Cuba una semana. Dice, pues más bien lo que quería estar empezando a pensar es en el divorcio, dice, porque pues su pareja tiene una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces ahí ya les empezaba a relacionar la enfermedad con una problemática social, ¿no? Entonces es ahí donde, claro, o sea, en ese aspecto creo que están los mentirosos por un lado y luego está la gente que es capaz de ver esa mentira, ¿no? O en su defecto también, si las personas que vieron la serie del Doctor House, pues se pueden dar cuenta que el Doctor House, pues como tal, también era un mentiroso compulsivo, ¿no? Porque al final de cuentas, con tal de tener su micodín, ¿no? Que es su pastilla para el dolor de rodilla, pues siempre andaba anotando la firma de otras personas, o andaba diciendo que lo mandaron por esa medicina, ¿no? O sea, siempre también se la pasaba mintiendo, ¿no? Ujú. Pero era con intención esa de tener su medicamento que ya no le daban, por cierto, ya, o se lo daban en dosis más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa parte, colega? Ya casi estamos llegando al cierre, pero, por ejemplo, la otra vez que me dijiste el caso de la película de Pinocho, me llamó la atención y como que pudiera a lo mejor ser parte de esta conversación. No sé si Sí. quieras platicarnos un poquito, ¿no? Porque ahí se refiere mucho a la mentira, ¿no? Ah, sí, de hecho hasta mencionan el síndrome de Pinocho, ¿no? Ya ves que se han agarrado eso de los personajes de Disney, ¿no? El síndrome de Peter Pan, el síndrome de la Cenicienta, pues así está el del síndrome de Pinocho, del mentiroso compulsivo, ¿no? Que hablábamos que hay distintos tipos de, ¿cómo se llama? De mentiras. Por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de hombres y mujeres, es bien interesante que mienten, digamos, a la par, ¿no? Bueno, para empezar, todo el mundo hemos mentido, una, dos, 10, 20, 50 veces, dependiendo de la persona, ¿no? No hay nadie que no haya mentido. Pero sí hay que entender, por ejemplo, que también por edades o por etapas de la vida, también las mentiras tienen que ver con esa etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, el niño miente para evadir una responsabilidad, pero principalmente para evadir un castigo, un golpe, un regaño. Ajá, por ejemplo, no lo hacen de manera maliciosa o malintencionada. Ujú. Cuando ya se es adolescente y joven, empiezan este tipo de mentiras donde ya se habla de que la mujer miente más por no hacer sentir mal a alguien más, por ejemplo, ajá, y el hombre miente más por quedar bien. Ajá, esa es, digamos, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Algunos estudios dicen que mienten pues, parejo, ¿no? Pero las razones o los motivos son los que se van modificando, ¿no? Y a las mujeres, por ejemplo, les cuesta más mentir acerca de sus propios sentimientos, ajá, como que son más expresivas en lo que sienten, en sus emociones, entonces les es más difícil, ¿ah? Los hombres no tanto, pueden mentir con un poco de mayor facilidad, por decirlo así, en cuanto a sentimientos y emociones, ajá. Pero normalmente suelen mentir también para evadir discusiones, los hombres, ajá. La mujer como que le cuesta trabajo en ese sentido, y los hombres para evitar discusiones, ajá, así como no quiero entrar en problemas, y entonces pueden soltar ahí la mentira, ajá. Digamos, en este tipo de mentiras en las que
no estamos hablando de una mala intención, ¿ah? De donde ya haya una, digamos, una intención de querer dañar a alguien o querer sacar una ventaja de otra persona o hacerle un fraude, ¿no? O incluso generarle un daño, así ya, tal cual, ajá, porque también hay gente así, ajá. Entonces, por ejemplo, algo bien interesante es que la mujer suele recordar mejor las mentiras que ha dicho, a quién se lo ha dicho y en qué momento lo ha dicho. Y el hombre no, al hombre se le va más esa parte. Por eso también esto, cuando mencionan la infidelidad, también, ajá, se dice que el hombre es más infiel y todo, no, también la mujer tiene lo suyo, pero la mujer es más hábil en este sentido porque recuerda mejor las mentiras y el hombre no, al hombre se le va más o es más despreocupado, vaya a saber qué pasa ahí, ¿no? Pero bueno, el asunto es que esa es la situación que se menciona con respecto a lo de las mentiras, ¿no? Y hay tipos de mentiras, pero fíjate que es bien interesante cuando mencionan también los contextos de la mentira, si se puede tomar incluso como mentira o no, porque ellos mencionaban, digamos, autores, ¿no? Que se han dedicado a estudiar la mentira, ponen casos bien, bien específicos, ¿no? Ponen un caso, por ejemplo, de una mujer que está hablando por teléfono con el amante y llega el esposo y le cae en ese momento. Y ella, como emocionalmente, lo que decíamos, o en cuanto a sentimientos, les es más difícil mentir, se puede poner más nerviosa en ese sentido. Entonces, dicen, ahí hay formas de mentir, ¿ah? Decir, que llegue el esposo, ¿con quién hablas, no? Y que le diga, no, pues estaba hablando con una amiga, ¿ah? Pero se le puede detectar a lo mejor en el tono de voz, en que se pone nerviosa, en que empieza a respirar más rápidamente, o como cuando ya se pone uno así a analizar así con lupa, hasta como que dicen que las fosas nasales se hacen más grandecitas, el ojo se dilata, y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, el asunto está que dicen, ¿cómo se puede evadir ese tipo de situación con mentira, ¿no? Y proponían aquí, ajá, hay gente que dice, sí, sí, no, pues cuando llega el esposo y pregunte, ¿con quién hablas? Y la mujer puede responder, estoy hablando con mi amante, es que nos estamos poniendo de acuerdo cuándo nos vamos a ver, ¿no? Y está diciendo la verdad, ajá. Sin embargo, lo hace a manera de que parezca un sarcasmo, una mentira, y la otra persona como que le saca de onda, ¿no? Y todo ese tipo de juegos que se generan en la mentira, lo ponen estos autores bien interesante, o por ejemplo, en un juego de póker, ¿no? Ponen ese ejemplo, ¿no? Como mienten en base, no nada más a la palabra, sino a la actitud, ¿no? Me llega un buen juego y me quedo como serio, como que hoy no me llegaron las cartas que quería, cuando en realidad sí me llegaron las cartas con las que les voy a ganar a los otros. Ajá. Ese tipo de situaciones bien interesantes, ¿no? Pero los otros saben que la persona puede estar mintiendo, entonces viene la duda de si será mentira o no, porque se hace con esa situación en un contexto en el que sabemos que se van a manejar actitudes, conductas o frases o reacciones que tienden a tratar de engañar a la persona. O ponen el contexto de cuando va uno a una obra de teatro. Un actor, una actriz están interpretando un papel que no es cierto, es falso, ajá, y están diciendo, por lo tanto, entre comillas, una bola de mentiras, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona que está ahí no es Napoleón haciendo la de, pues ahora sí que de Napoleón y los personajes que están ahí. Sin embargo, ahí no se considera mentira, ¿por qué? Porque uno como espectador va y sabe que lo que está ahí no es cierto, ajá, y eso es lo que diferencia a la mentira de otros contextos ficticios, ajá, y todo esto es bien interesante, ¿no? Sobre la mentira, cómo nos plantean muchas situaciones o muchos casos o contextos para saber definir cuando hay mentira y cuando no, o cuando la mentira es piadosa, como dicen, lleva una buena intención o lleva una mala intención. Como decíamos en un principio, es todo un mundo esto de la mentira, ¿no? También estaba por ahí la situación de que hoy en día son más recriminadas ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, que las cancelaciones están siendo más hacia ciertas temáticas que se refieren a lo mejor a género, se refieren también a lo mejor al abuso de niños, cosas por el estilo. Y hoy en día de esas temáticas se hacen notar mucho, ¿no? Mm. Entonces, cuando se habla de autores del pasado y se les descubre que tuvieron alguna situación de estas, o en su defecto cierta equivocación temática que hoy en día ya no es aceptable, se termina catalogando a un autor y diciendo, es que este autor mentía, cuando en realidad no se está separando a la persona de su obra, ¿no? Porque la obra puede Ujú. estar muy bien hecha y puede seguir usándose para contextos de lo que habla, pero adicionalmente al autor se le cataloga como un mentiroso o como alguien que no es aceptable y se termina quitando muchas veces los libros de ciertas investigaciones, ¿no? Gracias a esa situación que ya se le catalogó como una persona cancelable, como se dice hoy en día. Y en una situación así, yo podría poner un ejemplo de Immanuel Kant, ¿no? Que en Ujú. psicología se nos menciona mucho, en donde precisamente una de sus aseveraciones que hace es, dice que una persona está dotada de un cierto cuerpo, ¿no? Un cierto cuerpo que tiene, en donde con este cuerpo es capaz de percibir lo que todas las demás personas
con esa dotación de características pueden ver. Entonces él dice que lo que vemos, por ejemplo, todos asumimos que el cielo es azul, pero Ujú. todas esas personas que están como nosotros, pues entonces ven el cielo azul. Nada más que en su aseveración menciona a una persona europea, ¿no? Ciertas características que es güera, ¿no? Cierto tamaño, ¿no? Y entonces dices, en su aseveración dejó de lado a los morenos, a los negros, a los hindús, ¿no? O sea, es decir, él Ujú. en esa aseveración no está contemplando a toda la humanidad, solamente a los de ciertas características. Y no por eso está equivocado, ¿no? O sea, no por eso, sino que él quería hacer notar que era el hombre en sí, ¿no? Pero también hablan de eso en las investigaciones. Ya no hay un en sí, o sea, ya no es como que sea en sí o no hay una normalización, sino que ya tienes ahora que especificar ciertas características de lo que está tratando de investigar tu investigación como tal, ¿no? Para que no haya errores, ¿no? Entonces, me parece como que eso es lo que ha ido pasando también, ¿no? O sea, que el pasado y el presente pues ya no se complementan y ya no tienen como que ya no congenian, ¿no? Y terminan siendo mentiras las cosas del pasado y hoy en día se piensa que todo lo que se dice en el presente es verdad, cuando en realidad también como decíamos en otros podcasts, ¿no? La ciencia también tuvo sus problemáticas y aseveraron muchas veces cosas que después se entendió, se investigó que no eran reales. Entonces, como bien lo decimos, me parece que la mentira ha estado involucrada en todas las enfoques y ciencias humanas, Ujú. porque a final de cuentas el ser humano como tal tiende a tener esa reacción. Se habla mucho de que las personas que están involucradas, ¿no? O sea, se habla mucho de que los hombres no pueden ser capaces de hablar de feminismo porque son hombres en sí, ¿no? O las mujeres hablar de machismo porque son mujeres en sí. Esto de algún modo las desacredita porque a final de cuentas no viven como hombres, no alcanzan a ver las cosas como hombres, o en el caso de los hombres no alcanzamos a ver las cosas como las mujeres. Entonces, sí es una situación muy complicada, pero la verdad es que se tienen que hablar de estas temáticas. Yo también por esa situación te propuse hablar de la mentira, desarrollarla, porque a final de cuentas, como hemos hablado en este caso de salud mental, me parece que conforme vas investigando cada vez más, logras ver otras aportaciones, ¿no? Y cuando me metí al tema de la mentira, decían que muchas veces se tocan las cosas simples de la mentira, ¿no? Los mentirosos compulsivos, en este caso el comportamiento no verbal, ¿no? En su defecto la mentira piadosa, y casi todo se desenvuelve en eso, ¿no? Ujú. Pero no hay efectivamente esta contemplación de los fraudes, ¿no? La guerra de poderes, de la cuestión de género. Me parece que en ese aspecto podríamos encontrar a lo mejor una oportunidad pues para ver otras situaciones que muchos no se han atrevido a lo mejor a ver, o por el tiempo no le han dedicado su tiempo a hablar de estas temáticas, ¿no? Ujú. No sé, colega, si quieras, igual ya para ir terminando, a lo mejor dar alguna aportación. Sí, bueno, mira, también propondría que haya un segundo podcast, ajá, de esto de la mentira, para poder platicar sobre los tipos de mentiras. Ajá. Sería bien interesante conocer cada tipo de mentira que hay y en qué contexto se puede utilizar. Pero ahorita para cerrar mi participación en este podcast sobre la mentira, sería importante reconocer esa diferenciación, ¿no? Lingüísticamente hablando. Por ejemplo, cuando nos ponen algún test, algún cuestionario, en algunos ponen falso, cierto. Ajá, o falso o verdadero. Ajá. Mentira, verdad. Ajá, así como que nos ponen esas opciones. Entonces hay que entender que lo falso o lo incorrecto o lo equivocado no necesariamente va a terminar siendo mentira. Ajá. ¿Por qué? Con lo que comentas, cuando anteriormente se creía que la Tierra era plana, no es que estuvieran mintiendo, ajá, es que estaban equivocados y obviamente se estaban basando en cálculos o en ideas falsas, ajá, imaginarias o erróneas, ¿sí? Pero sin embargo eso no caería en la mente. Ay, nos estuvieron mintiendo tanto tiempo. Viví engañado, eso sí, ajá, pero no por una intención de que, ay, vamos a hacerles creer a todos que la Tierra es plana. No, ajá, en realidad ellos creían eso, ajá, los que aseveraron eso y los que supuestamente descubrieron eso, lo creían, ajá, y lo transmitían a los demás y pues en ese tiempo la gente creía que la Tierra era plana y así, ¿no? En la ciencia, como hemos comentado, ha habido muchas equivocaciones, ajá, no mentiras, ajá, entonces hay que, a lo mejor platicarle esto a la gente que nos vea, que hay que saber diferenciar, ¿no? Y la mentira lingüísticamente hablando la vamos a poner así, aquí tengo una definición, ¿no? Mentira es una transgresión de la comunicación. La comunicación puede ser verbal o puede ser corporal, ajá, o no verbal, como se le dice también, puesto que decimos una información que no se corresponde con la realidad, pero aquí viene la parte importante, porque esto hasta aquí podría quedar como algo que era incorrecto y la ciencia se equivocó, o uno se equivocó, ajá, pero aquí viene la parte interesante, la intención y conciencia detrás del acto, ajá.
Esa es la parte interesante para saber que algo es mentira, que la persona lleva esa intención de ocultar la verdad, de falsear la verdad, de generar un error o una equivocación con intención, ajá, para no decir la verdad, para que no se descubra o para hacerle creer a alguien más algo que es incorrecto, algo que es falso. Ajá. Ese es el punto, ese es el efecto de mentir con esa intención, ¿no? Y ahí es donde diferenciaríamos entre mentira, entre que algo es incorrecto, entre que algo está falso, en que me equivoqué, etcétera, ¿no? Yo con esto concluiría y sí te propondría, colega, que pudiéramos hablar en un segundo podcast sobre la mentira, sobre los tipos de mentira que hay, porque también es bien interesante esta parte. Sí, sí, claro, y definitivamente yo diría que hasta más podcast, ¿no? Respecto a esta A ver, temática, está bien. a ver cuántas nos alcanza, ¿no? Porque de verdad, o sea, a lo mejor hubo temáticas que no metí, no las creí como convenientes, o literalmente me hace falta como que saber más de la temática, y a lo mejor las pude mencionar, ¿no? Pero a lo mejor no hubiera llegado a una conclusión correcta. Entonces, mejor preferí no meterlas, pero la verdad es que ahora que me he metido a este mundo de la dichosa mentira, pues la Sí. verdad es que hay mucho de dónde cortar, ¿no? O sea, nada menos las aseveraciones, o sea, lógicamente hablar de la mentira y en la búsqueda inmediatamente te llama a la verdad, ¿no? Te lleva Ujú. a la verdad. Pero me di cuenta de que todos los enfoques filosóficos pues buscan la verdad, ¿no? La falta Sí. de información, pues buscan una verdad en cuál creer. Y entonces se han creado tantos enfoques, tantas escuelas, tantas corrientes para hacer notar la verdad, ¿no? Pues efectivamente para contradecir la mentira, ¿no? Y ahí tenemos pues muchos enfoques desde el marxismo, ¿no? Desde Freud, desde las cuestiones feministas, desde las cuestiones, si tú quieres, hasta etnocéntricas, que a final de Ujú. cuentas nos han llevado a creer en algo porque cierto autor hizo una investigación y el mundo, la universalidad, lo dio como verdadero, ¿no? Y a partir de eso se hicieron ciertas conductas que al final terminaron pues haciendo que cierta población le fuera mal, ¿no? Eso a lo largo de la historia se ha contado muchas cosas así. Entonces, pues nada más eso, parece como que apenas la investigación apenas empieza y muchas gracias por compartir tus conocimientos, tus aportaciones, No, ¿de que qué? desde luego pues son muy interesantes y forman Gracias. parte de estos diálogos, ¿no? De estos diálogos equivalentes a los que hacía Sócrates, ¿no? Que decían que caminaba, ¿no? Iba caminando y platicando con sus alumnos para debatir temáticas, no necesariamente dar conceptos. Era su manera Ajá. de ilustrarlos, era debatir sus creencias, ¿no? Y ahí, pues, ya sabes que Platón hizo muchos escritos, los diálogos de Platón, pues, dicen que es la plática con Sócrates, ¿no? Pero te digo, o sea, hay muchas cosas que platicar y que plantear. Por mi parte, bueno, pues sería todo, colega, y nada más invitar a la Sí. gente a que siga viendo el podcast Pienso Luego Existo, así como ven el podcast Perspectivas Psicológicas. En mi caso, pues yo lo subo a mi plataforma de Psicomar Susano, y en el caso de mi colega Israel Galicia, pues lo sube a su plataforma de YouTube de Psicología del Alma, y también lo pueden ver en Facebook, ¿verdad? Porque es donde lo subes también. Sí, lo subo en Facebook y en YouTube, porque ahí podemos subirlo todo, ¿no? Y ya por extractos, digamos, por cachitos, lo subimos también a veces en TikTok, en Instagram, etcétera, ¿no? Y pues sí, en todo eso estoy como Psicología del Alma, ahí me pueden buscar y ahí también está la sección esta que comentas, gracias por promocionar esta, de Pienso Luego Existo, donde platicamos, ¿no? Y ya sería todo de mi parte. Y nada más cerrar con esta frase de Montaigne, ajá, los ensayos de Montaigne, donde decía, si la falsedad como la verdad tuviesen un solo rostro, estaríamos mejor, ya que podríamos considerar cierto lo opuesto de lo que dijo el mentiroso. Ajá. Nada más habría una y una. ¿Por qué lo menciona así? Porque la verdad solo tiene una cara, ajá. Solo hay una, ¿sí? No hay sobre una cuestión no hay distintas verdades, ¿no? Solo hay una verdad y la mentira es ilimitada, ajá. Y esa es la gran, por decirlo así, ventaja que lleva la mentira sobre la verdad en ese sentido. Las mentiras pueden ser infinitas, ajá. La verdad solo hay una. Y ahí también a lo mejor aprovecho para decir la frase, ¿no? Que creo que se dice mucho en Estados Unidos, la de la verdad nos hará libres, que en realidad pues tiene que ver con eso que conoces. Cuando te dicen la verdad, pues viene una serie de cosas que tienes que asimilar, ¿no? O Ujú. sea, y ese hacerte libre, pues la afortunada o desafortunadamente tiene que ver con la asimilación de esa verdad, porque puede ser Sí. que a partir de eso haya un cambio total y que eso sí nos incumbe mucho a nosotros como psicólogos, porque la gente llega aquí por muchas situaciones de esas, donde descubren una cierta verdad y pues terminan devastados o terminan como que entendiendo otra cosa de su mundo que están viviendo, ¿no? Ya sea con su pareja, o ellos solos, o con su respecto a su familia, ¿no? Pero bueno, Sí. colega, Esa parte que dices es bien interesante porque la verdad nos hará libres, maneja dos conceptos bien importantes, la verdad y la libertad. Pero hay que tener cuidado porque los mentirosos precisamente se han apoderado
supuestamente de la verdad y de la libertad. Ajá. La manejan a su antojo, la manejan mañosamente, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado con eso, que normalmente el mentiroso es el que supuestamente maneja verdad y libertad cuando es todo lo contrario. O en su Termino mi participación, defecto, colega. o en su defecto los Gracias. abogados, ¿no? Porque es en el ámbito de la abogacía donde se habla de eso. Y casualmente Sí, te digo, es una situación que no me quise meter porque hay mucho a desarrollar, y donde sí, ya les platicaré hasta los términos que utilizan para llamarle a las mentiras de otra manera y para decir la verdad, o nunca llegan a la verdad, ¿no? Pero ya lo platicaremos. En su muy defecto, bien. bueno, yo soy Sicomar Susano y nos vemos en la siguiente, ¿no? Nos vemos también por ahí el lunes en el Pienso Luego Existo. Nos Claro que sí. vemos. Israel Galicia, a sus órdenes. Gracias.